Somos Impulso Televisión. Hola, bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en tu canal Impulso Televisión y tu programa Fight TV. Recuerda que Fight TV es un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para ti, para mí, para todos los que pueden escuchar este programa. Pues estamos aquí por señal libre, canal 29.1 por las diferentes compañías de cable, a través de Facebook, de Impulso Televisión, de Fight TV, a través de YouTube, por donde quiera que nos veas, bienvenido. Yo soy tu amiga Rosy Martínez y estoy con el doctor Jorge Rodríguez, de nuevo con bastante gusto estar aquí de nuevo en este programa. Y pues vamos a seguir con cada 15 días con las narrativas de cómo ha sido las familias en la Biblia, de nuestro libro de la tercera y cuarta generación. Así es, estamos con la serie de este libro hasta la tercera y cuarta generación del doctor Rosalío Contreras y está buenísimo. Cada 15 días que viene el doctor Jorge Luis Rodríguez a exponer esta vida de los hombres de la Biblia, porque nosotros creemos que los hombres de la Biblia, wow, son superhéroes, no les duele nada, no tienen hambre, no huelen feo, o sea, no, son seres normales igual que nosotros, que también tienen sus dificultades y tienen sus debilidades de carácter, sus debilidades emocionales. Entonces vemos que los hombres de la Biblia pues son seres humanos que también tenían hijos, tenían matrimonio, o sea, tenían problemas también entre esposos y entre hijos y padres, o sea, eran personas totalmente normales y las hemos ido estudiando aquí en el transcurso de estos programas y hoy nos toca, doctor, nos toca hablar de Ismael. De Ismael, la vida de un hombre fiero. Hasta el tema así como que sí. Es interesante, ¿no? Un hombre fiero. La vida de un hombre fiero. Ya estuvimos hablando, por ejemplo, pues desde Adán y Eva, hablamos de Noé, y ahora de Caín y Abel, sí es cierto. Y ahora pues estamos hablando, bueno, de Abraham, el padre de Sara, que es la segunda parte. Y ahora la segunda parte de Abraham y Sara, como padres de Ismael. Así es. Bueno, como estamos viendo en el tema anterior, vimos cómo existió un gran fracaso de algunas acciones del llamado padre de la fe. Y en esta ocasión veremos y analizaremos el nacimiento y la vida de Ismael. Pero antes vamos a tener en contexto cómo la Biblia, en su capítulo 13 del Génesis, donde vemos que Abraham ya era un hombre muy rico y que tenía ganado, plata, oro. También su sobrino Lot también era un hombre rico. ¿Qué había sucedido ahí? Era la riqueza de ambos que empezó a tener conflicto con sus siervos. Ahí ellos empezaron a tener conflictos de quién pues empezaron a tener choques, empezaron a tener entre ambos. Y Abraham le dice a Lot que son familia y que es mejor separarse, y que decidiera qué rumbo tomar, dándole la elección hacia dónde iría. Así como vemos en Génesis, donde nos dice, toda la región está a tu disposición.
escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Eso lo vemos en Génesis 13:9, en la Nueva Traducción Viviente. Y pues ahí empieza la separación, empieza un alejamiento, pero realmente una decisión que le dice a Abraham: toma hacia dónde vas. Y Lot empieza a ver hacia dónde le convenía ir, y mira hacia el oriente, hacia la llanura del Jordán, que era una tierra productiva y de riego, y ahí decidió moverse hacia esa dirección, que por cierto eran las tierras de las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham y Lot en ese momento se separaron y pues movieron sus tiendas, y Abraham se estableció en Hebrón y ahí edificó un altar a Jehová. Abraham siempre que iba a alguna parte siempre ponía un altar. Era una característica muy notable en Abraham. Dios le decía: aquí me vas a hacer un altar. Y hacia donde se dirigía era algo característico, que yo creo que ahí sí sería un ejemplo para nosotros, ¿no? Sí, claro. Un ejemplo de poner un altar y empezar a adorar a Dios. Claro. Todo lo que nos ha dado, Abraham lo hacía porque Dios le daba todo, le concedía todo lo que él quería. En este caso, riquezas. Vamos a ver más adelante cómo a una edad muy avanzada tuvo a su hijo. Sí, podemos ver aquí en esta historia de Abraham, Abraham, el padre de la fe, Dios le da una visión. Le dice: vas a irte, vas a salir de tu tierra, vas a dejar a tus parientes y te vas a ir a un lugar que yo te voy a decir. Pero él obedece a medias, porque no deja a todos sus parientes, se lleva a Lot. Pero Abraham, como Dios es tan bueno, Dios siempre, cuando Él nos manda a hacer algo, aún y vemos esa debilidad de que a veces no somos totalmente obedientes, pero como quiere Él respalda que por ejemplo, Abraham haya salido de su tierra, aunque se llevó a Lot, pero él respalda, y cómo los prospera tanto a los dos, que tiene que llegar ese momento de decir: oye, ya no cabemos, ya este ranchito de Monclova ya no nos es suficiente. Es insuficiente. O sea, tú o yo, a ver, ¿a dónde te vas, no? Entonces Lot prefiere irse a donde había más producción que Abraham. Pero ahí vemos algo en Abraham que es el carácter de no, como de que, ok, no vamos a discutir, no vamos a tener problemas, no vamos a tener conflictos, agarra lo que tú quieras, hombre. O sea, pudo haber dicho: yo voy a elegir, y claro, siempre le dio la primera opción a Lot. Sí, le dio la primera opción, siendo que Abraham es el que lo traía. Ajá. Él podía haberse impuesto. Bueno, esa es una de las partes que quería hacer notar en este momento de Abraham, que siempre fue una persona, fue una persona que no le gustaba entrar en conflicto, pudiéndolo hacer. Y otra de las cosas que comentaba ahorita, doctora, acerca de el hacer un altar. Un altar es algo muy importante. Muchos creen que un altar es solamente un lugar donde tú pones una imagen, una foto, pones veladoras y ahí le rezas, ¿no? Porque esa era la cultura anteriormente, ¿verdad? Hacían siempre un altar, pero era un altar para hacer sacrificios, y como decía usted, era el sacrificio y poderse conectar con Dios, un sacrificio de gratitud por las bendiciones y poderse conectar con Dios. Ahora ya, desde Jesús, se erradicaron los altares. Desde Jesús fue el último sacrificio, ya a Dios no le gustan los altares de ese tipo. Ya a Dios no le gusta, por eso Él dijo: este es el último sacrificio, hasta aquí quedó. Pero sí le gustan los altares espirituales, en nuestro corazón. El altar donde cada uno se una a agradecerle a Dios, en familia, y eso nos lo enseñan los patriarcas, como todos los grandes hombres de la historia de la Biblia, que siempre es importante hacer ese altar. Así que la primera clase que tienes que aprender el día de hoy es que siempre tienes que hacer un altar delante de Dios, en tu casa, con tu familia, en tu recámara si estás solo. En tu trabajo. En tu trabajo. Con las relaciones también, o sea, en todas partes
podemos hacer ese altar que seamos, ese altar vivo, ese altar que podemos estar en nuestro espíritu. Sí, por ejemplo, ahí podemos sacrificar en esos momentos de altar, de relación con Dios, porque un altar es un tiempo de conexión con Dios. Entonces, en ese altar podemos nosotros sacrificar el orgullo, sacrificar el coraje, el odio, el resentimiento, la envidia, los celos, todo lo malo, sacrificarlo ahí para que se queme en el fuego del Espíritu Santo y que Dios nos purifique, nos limpie y esa relación nos haga ser más fructíferos. Entonces eso es lo que nos enseña Abraham, donde él siempre edificaba un altar. Sí, y tan fue así que Dios empieza a bendecir más a Abraham, dándole mucho más riqueza y dominio. Y en cambio a Lot, ahí empezó también una debacle para él. Su sobrino cae en la desgracia y se ve inmiscuido en una guerra. Y pues Lot termina secuestrado junto con su familia y todas las pertenencias que tenía. Y Abraham nuevamente le muestra misericordia al liberarlo de las manos de sus captores. Derrota a aquellos reyes que habían tomado las ciudades de Sodoma y Gomorra y libera a Lot, su familia y todas las pertenencias. Y al volver a la guerra, fue recibido por Melquisedec, rey de Salem. Esto lo podemos ver en Génesis 14, del 17 al 19. Abraham le entrega los diezmos y Melquisedec lo bendice. Entonces, es importante saber que la separación de Abraham y su sobrino y todos los acontecimientos que lo acompañaron nos presenta el contexto bajo el cual se desarrolló el segundo fracaso del padre de la fe. Obedecer la voz de su mujer cuando ella le propone: llévate a mi esclava Agar. Es así como nace Ismael. Y junto con él, un conflicto que ha seguido una trascendencia en la historia, el conflicto árabe-israelí. La brillante idea de la esposa y la obediencia del marido a la voz de su mujer se suman generando un desastre familiar y social que aún permanece. Eso es muy importante porque mucha gente no entiende por qué esos conflictos entre los árabes y los israelitas, porque siempre están en guerra, porque siempre están peleando, no entienden de dónde viene y ahí es donde inicia precisamente donde a Abraham Dios le había dicho: yo te voy a dar un hijo con Sara. Y ellos se desesperan porque ya habían pasado muchos años y realmente esa promesa no se había cumplido. ¿Y qué dice Sara? Cuando antes la cultura así era: bueno, yo tengo mi sierva, tengo mi esclava, entonces llégate a ella, ten un hijo con ella y ese hijo va a ser mío, porque ella es mi esclava, entonces el hijo es mío, me corresponde. Y eso es lo que pasa, tienen a Isaac y ahí es donde empieza ese conflicto. Es muy importante que pongas atención para que sepas, porque hasta el día de hoy se siguen peleando y se seguirán peleando, yo creo, hasta el día que Jesús venga y reine y ponga paz, pero se van a seguir peleando y es por eso, por ese conflicto de haber Abraham obedecido la voz de su mujer sin siquiera consultarle a Dios a ver si era. Eso es yo creo que el punto más importante. No hay algo que nos diga en la Biblia que Abraham obedeció la voz de Dios. Fue la de su esposa la que fue mencionado. No hay nada que nos dé esa evidencia. Entonces también es importante. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios? Muchísimas. Sí. Muchísimas. Y realmente, pues Dios nos pide, o sabemos que muchas decisiones que tomamos a la ligera, pues tienen malos resultados. O por presión. ¿Por presión? Por no querer entrar en un conflicto como Abraham. Abraham, esa era sus características, no querer entrar en conflictos. Su esposa Sara sabía que ese era su punto débil, ¿verdad? Por eso lo presionaba y sabía que iba a ceder. A ceder, sí. Daba su mano a torcer, como actualmente muchas veces también en las parejas, a veces por evitar un conflicto, el hombre tiene esa tendencia. Muchas veces esa tendencia de, bueno, sí, lo que tú digas. Haz lo que tú quieras. Y esas decisiones tienen consecuencia.
Sí, claro, ya cuántos años, si estamos hablando de Jesús para acá, ya son 2025, imagínense todavía de Jesús para atrás hasta Abraham, pues ¿Cuántas eran, generaciones? eran casi creo otros 2000 años. O sea, hace 4000 años, casi 5000 años tenemos batallando o tienen batallando el pueblo de Israel, peleándose uno con el otro, Así y es. todo por una mala decisión. Por una mala decisión. Y algo que llama la atención fue eso, ¿verdad? Que Abraham tiene un espacio casi de 25 años para que Dios cumpliera lo que le había prometido de tener un hijo. Sí. Y cuando los hechos que se narran en Génesis, podemos ver 3 escenas características. La primera escena, a Dios hablando con un anciano llamado Abraham y con la promesa de darle un hijo. Logra hacerle salir de su tierra y alejarlo de su familia. La segunda escena, verá a aquel anciano en compañía de su amada esposa y de su sobrino, viviendo en tiendas como extranjero, y Dios en silencio, aparentemente ausente en ese momento. Y más adelante nos vamos a la tercera escena, donde ocurre por lo menos 10 años después de eso. Una noche llega llena de estrellas, le ofrece un fondo ideal para ver ese encuentro entre Abraham y Dios. Y vemos a Dios hablando con Abraham, diciéndole: ¿ves las estrellas del firmamento? Te prometo que así será tu descendencia. Cuando todavía ni siquiera tenía un hijo, o sea, era viejo, o sea, viejo él, viejo su esposa, estériles, y Dios le da esa promesa, o sea, a esa edad, o sea, y le dice: tu descendencia va a ser tan grande como estas estrellas que ves aquí, miles de estrellas, y tú dices, o sea, hello, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? O sea, es algo como muy fuera de la lógica, vamos a decir. Pero así es Dios. Así es Dios. Dios es de milagros, Dios es de sobrenatural, donde lo natural, pues, lo pasa, lo sobrepasa. Claro. Entonces, ahí en ese momento, pues todavía pasan 7 años y vemos esa escena donde refuerza la promesa y desaparece de nuevo. Es como si te dejo la promesa y bueno, nos vemos al rato. Sí. Este tiempo pareciera ser innecesario, pero Dios siempre tiene un tiempo perfecto para todo. Así es. Mencionaste algo muy importante. Posiblemente haya sido en desesperación de haber dicho: hijo, no tengo un hijo, y Sara toma a su sierva para por medio de ella darle un hijo a Abraham. Y es algo que pues en ningún momento pidieron o la opinión de Dios, que es la principal. Y es que sí pasa, o sea, pasa que siempre queremos ayudarle a Dios en sus planes. O sea, Dios nos dice algo, nos da una palabra, te dice: te voy a sanar, te dice: te voy a prosperar, te dice: voy a restaurar tu matrimonio, te dice: te voy a sacar de ese vicio, te dice: te voy a liberar de esa opresión que estás viviendo. Y pasa el tiempo y tú dices: sí, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Yo no veo nada. Entonces siempre queremos ayudar a Dios haciendo las cosas que a nosotros nos agradan, sin pedirle a Él pues un consejo. ¿Y por qué no se lo pedimos? Porque ya sabemos que nos va a decir: espera, ya te dije que sí lo voy a hacer. Pero uno quiere la respuesta rápido, ya andas entregándole el alma al diablo y andas viendo a ver quién te lee las cartas y quién te barre por aquí y por allá, y a ver quién te hace infinidad de cosas, o vas y te compras toda la farmacia y no pasa nada, porque al final de cuentas Dios tiene un tiempo. Así como lo tuvo para Sara y para Abraham, Dios siempre tiene un tiempo y es un tiempo perfecto. Entonces, eso de quererle ayudar a Dios, al contrario, siempre le estorbamos. Estorbamos un poco, ¿no? Y en Génesis 15 vemos lo que dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Esa promesa para Abraham fue algo maravilloso. Entonces, no temas. Qué bonito que Dios siempre nos dice: no temas, porque es cierto que cuando no ves nada, pues te da mucho temor, mucha incertidumbre de lo que está por venir, porque como no lo ves, dices: ay, no sé qué va a pasar. Pero qué bonito que Dios siempre nos dice: no temas. Así es. Ahí Dios estaba formando el corazón, llenando de fe ese corazón
del padre de la fe, ¿sí? Y esa fe sería de nuevo probada con la llegada de Ismael. Por otra parte, el uso de la matriz de Agar también tuvo consecuencias para Sara, porque cuando Agar se vio embarazada, menospreciaba a su señora, y eso también lo podemos ver en Génesis, donde nos dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta, yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora se ve embarazada, me mira con desprecio, que el Señor juzgue entre tú y yo, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo bien que te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratarla y a Agar, que ésta huyó hacia el desierto. Empezó el conflicto entre Sara y Agar. Sarai se veía menospreciada porque en ese momento Agar estaba embarazada. Sí, o sea, Agar como esclava, como sierva, pues se le subieron los humos, porque dijo, wow, o sea, yo voy a tener el hijo del patriarca, del rico, del hombre más famoso aquí en la tierra, porque Abraham así era en esos tiempos, era un hombre súper rico, acaudalado, famoso, entonces como que ahí se le subieron los humos a la esclava, y Sara pues empezó a culpar a Abraham, pero ¿de qué lo culpaba? De haberle hecho caso a ella. Sí, le culpaba de lo que es que me hiciste caso, por eso ahora tú tienes la Sí, culpa. ahora tú tienes la culpa porque ahí vas tú bien querendona ahí con la muchachona. Con la muchachona. Y yo creo que también si nos ponemos en la parte de Agar, bueno, pues la menospreciaba porque posiblemente en lo natural, no, ya es una anciana, ya no va a tener hijos, la descendencia va a ser por parte mía. También pudo haber pensado eso Agar. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que pudo haber sido así. Pues sí, como una persona normal, el decir, pues sí, obviamente ella no va a poder y yo soy la que le voy a dar los hijos, porque así se acostumbraba en ese tiempo. Y pues qué triste también para Sara el sentirse pues despojada, el sentirse pues hecha a un lado, y más por la actitud de Abraham, porque como que yo pienso que decía Sara, oye, pues que no se está dando cuenta que esta mujer me humilla, que esta mujer me ofende, y no le pone un alto, no le dice nada, y pues vemos a Abraham nuevamente así como que, ay mujer, pues haz lo que tú quieras con la sierva, o sea, a mí no me molestes, yo estoy en mis negocios, yo estoy siendo el hombre importante, no me puedo meter en esos líos de mujeres, hombre, tú arréglala. O sea, vemos a ese Abraham tan desatendido de una emoción tan bien grande. Displicente, haz lo que quieras. Sí. Y pues era una emoción que estaba lastimando mucho a su mujer, y él no prestó oído a la mujer. O sea, qué fácil hubiera sido de que él, bueno, ok, Sara, o sea, pues tú, o sea, ¿cómo tú crees? Tú eres mi esposa, tú eres la dueña de todo, vamos a hablar con ella, vamos a meter en una enmienda, ¿verdad? Porque ella era una sierva. Sí. O sea, no tenía, vamos a decir, los derechos de una mujer esposa. Pero no lo hizo de esa manera. Entonces, así hay muchos hombres en este tiempo. Sí, muy desatendidos. Muy desatendidos, sí, es cierto. Y los conflictos surgen, pues es un conflicto fuerte. Y tan así que Sara empezó a presionar tanto a Agar, pues que Agar salió huyendo hacia el desierto, ¿verdad? Y ahí, pues como dice Sara, bueno, ya se fue, ya quedó también libre de culpa, ya se va, ya se fue, ya no tengo nada que hacer. O sea, se fue por su propia cuenta, después de que estaba... la hostigó. O sea, hasta que ya no pudo más. Una de las cosas es que Sara conocía a su marido y sabía que la debilidad, lo hemos mencionado, más grande de Abraham era evitar los conflictos. Sucede muy frecuentemente también hasta nuestra época. Y aquí Abraham no daba la cara cuando aparecían estos conflictos familiares. Sabía que no protegería a Agar. Sara estaba segura que no iba a proteger a Agar. Entonces Abraham, como era de esperarse, dejó en manos de su esposa el destino de la madre de su hijo Ismael. Y vemos cómo Sara hizo huir a la mujer embarazada, que ella misma, con su desesperación y con su marido,
había utilizado para este fin. Y de nueva cuenta, sin consultar a Dios, decide echar a la mujer de su casa. Sara utilizó a Agar para sanar su frustración de no tener un hijo. Y que una vez logrado el objetivo, la realidad fue que Agar se sobrepuso a su señora y la miraba con desprecio. Empezaron el pique fuertemente. Sí. A pesar de que Agar dependía de todos los sentidos de Sara, como sierva. Sí. Toda esta manipulación servía de base para el futuro rencor que Ismael y todo su cuerpo guardarían contra Abraham. Eso es lo que hemos estado mencionando, el conflicto que surgió desde ese momento, pues sigue y sigue y sigue. ¿Cuántos siglos hay ahí? ¿Cuántos milenios? Ya, y de hecho, o sea, es importante el huir del conflicto. También, o sea, en cierta parte, pues la palabra de Dios dice, busca la paz y síguela. O sea, no caigas en provocaciones, pero cuando no son cosas que te competen, no te metas. O sea, ¿para qué te metes? Como dicen, el que mete paz gana más, o ¿cómo? Saca más, o sea, le va peor, pero ¿para qué te metes en cosas que no te competen? Pero hay cosas que son muy tuyas, de las cuales tú vas a ser responsable. Ahí está el punto, que es mi responsabilidad, y si no la tomo, entonces todo se queda a medias. Sí, porque imagínense, o sea, no solamente era la relación como ellos de matrimonio, como esposos, de que, oyes, no te importa lo que ella me está haciendo, sino es tu hijo, o sea, como hombre, es tu hijo el que lleva en el vientre esa mujer, así sea una sierva, es tu hijo. Y también por parte de la sierva, o sea, el no reconocer su papel, su función. Aquí estamos viendo que no se hacen responsables cada uno de sus funciones, y lo venimos viendo desde Adán y Eva. Ay, la mujer que tú me diste, le dice a Adán. Sí. Y Eva dice, no, pues la serpiente. Sí. O sea, y todos van culpando a otro, exacto, ¿no? echándose la pelotita unos a otros. Nadie se hace responsable de su posición, y eso es algo que el Señor nos está enseñando a través de estas historias, porque al final de cuentas Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos ha entregado. ¿Qué nos ha entregado? La vida, el cuerpo, la familia, el matrimonio, los hijos. Todo tenemos que darle cuentas a Dios, el ministerio, el trabajo, todo lo que Dios nos ha entregado, Él nos va a pedir cuentas. Si vamos a estar, no, pues fulanito, no, pues sutanito, eso no va a valer delante de Dios. Así es. Al final de cuentas, cada uno es responsable de sus acciones. Y si no, o sea, si no quieres tener consecuencias tan graves y tan severas que han causado demasiadas muertes, como lo es esta historia de Ismael y de Isaac, imagínate, o sea, si tú no quieres tener ese tipo de consecuencias, hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas. Así es importante esa parte, porque muchas de las cosas son solamente a la ligera, ¿no? No va a suceder nada y hago lo primero que me venga en mente, y la consecuencia va a estar ahí presente. Entonces, vamos a ver la otra parte de la historia, la que vive Agar. La mezcla que genera, por un lado, el dolor agudo del abandono del hombre al que ella se entregó, y por otro, la enorme alegría de ser madre. Pero Dios la protege extendiendo su misericordia. El ángel de Jehová se encuentra con ella, con aquella pobre soltera que permanecía sentada a la orilla de un pozo de agua, confundida y sin saber qué hacer, y le dice, Dios ha oído tu aflicción, y le hace una gran promesa. Dice, tendrás un hijo varón y le pondrás por nombre Ismael, precisamente porque a este hombre Dios escucha. Esa es una parte muy importante. Qué bonito. Dios escucha. Y al ser este muchacho un descendiente directo de Abraham, multiplicaré tanto su descendencia que no podrá ser contada, y haré que de él una nación de gente bendecida por Dios. Fíjese, y eso es muy importante, ese verso, esa palabra donde Dios está hablando con Agar, la madre de Ismael, y le dice que Él está escuchando la oración de Ismael, y que
bendecido por Dios, o sea, que sus naciones también iban a ser bendecidos por Dios. Y tú ves ahora al pueblo de los árabes, son muy bendecidos, tienen muchas riquezas. ¿Por qué? Porque Dios los escucha también a ellos. Y de hecho ellos, ese es el conflicto, ellos dicen, no, nosotros somos el hijo de la promesa, nosotros somos la tierra prometida, no es Isaac, no es Israel. La tierra prometida somos nosotros, los de Ismael. ¿Por qué? Por ese texto que Dios le está, por esa palabra que Dios le dio a Agar. Ellos se adjudican que son el hijo de la promesa, pero en realidad ellos no fueron el hijo de la promesa. Ellos fueron el hijo de una mala decisión apresurada de Sara y de Abraham. Sin consentimiento de Dios. Claro, ahí Dios intervino solamente al darle la vida a Ismael, pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa llegó después, 14 años después de Ismael. Y ahí la prosperidad de los árabes, pero también todo el rencor que estaban guardando desde ese tiempo. Por eso Dios también previene a Agar al describirle el carácter de Ismael. Pero debes saber, el ángel continúa diciendo, que tu hijo será un hombre fiero, oposicionista y desafiante, un rebelde consentido que hará ver tu suerte. No se someterá a las reglas del juego, porque su mano estará contra todos y todos contra él. Un auténtico buscapleitos que te mirará de frente a ti y a todos sus hermanos. Un hijo que será verdadero reto de educar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, Dios ya le está definiendo el carácter de Ismael, porque obviamente muchos a veces se confunden cuando ven este tipo de palabras en la Biblia, porque dicen, ¡ay, qué malo Dios! Entonces Dios ya había puesto ese destino para Ismael. Entonces Dios es el culpable de que los árabes siempre estén en conflicto. Entonces Dios es el culpable que ellos sean unos guerreros o sean, como ahora les llaman muchos, terroristas. No. No es que Dios haya impuesto ese carácter en Ismael, sino que Dios, que sabe todas las cosas, Dios que tiene ya frente a él toda la vida de toda la humanidad, Él sabe las decisiones que nosotros vamos a tomar, y es por eso que Él está avisando a Agar que ese hijo que nació va a crecer lleno de rencores, va a crecer lleno de rechazos, va a crecer lleno de odio hacia su padre, hacia su hermano, hacia la madre, ¿verdad?, de su hermano. Va a crecer lleno de rencores, que va a venir a caer en todo eso que él está definiendo ahí, un hombre fiero, un hombre pleitista, un hombre que no va a tener miedo de enfrentarse a quien sea, que no va a tener respeto. O sea, ya Dios está diciendo la historia porque Él ya la conoce, no porque eso sea lo que Él quería para él. Dios conoce la historia de cada uno de nosotros. Claro. También la conocía en ese momento. Así es. Y claro que Ismael estaba definido por eso, y así creció, pero creció posteriormente a un rencor hacia su padre, hacia su hermano. ¿Por qué? Pues era como el hijo incómodo, el hermano incómodo. Pero... ¿Y cuánto hay de eso ahora, en este tiempo? En todo momento. Hoy, pues donde quiera vemos ese rencor que existe entre la misma familia, entre hermanos que se disputan, entre padres e hijos que disputan alguna cosa, los hijos que quieren despojar a padres. Y los hijos no entienden. O sea, yo he hablado con personas que dicen, pues bueno, mi madre pues fue una madre soltera, vivimos con el tío, vivimos con el abuelo, vivimos aquí y allá, pero pues de todos lados nos corrían porque pues X o mangas, lo que sea, ¿verdad? Siempre el estar con otras personas causa conflictos. Entonces, los niños no entienden eso y ellos solamente se sienten rechazados, se sienten con mucho rencor, crecen con ese rencor de que ¿por qué no me quiso mi tío? ¿Por qué no me quiso mi abuelito? ¿Por qué no me quiso el vecino? ¿Por qué no me quiso? Pues es que la responsabilidad es de los padres y pues tal vez uno como madre pueda entender que pues no puedes vivir a expensas de otros, que tienes que tener tu propia vida, pero un niño no lo entiende.
Claro. Un niño solamente se siente rechazado, un niño solamente dice, ¿por qué mi papá no me quiso? ¿Por qué mi mamá no me quiso? ¿Por qué mis tíos no me quieren? ¿Por qué mi abuelo no me quiere? Y no es que no te quieran, simplemente es que cada quien tiene que estar en la posición que le corresponde y con las personas que les corresponden, y no por los maltratos, porque hay muchos abuelitos, hay muchos tíos que se hacen cargo de sus sobrinos o de sus nietos y les dan todo el amor. Pero es tanto el daño que hay en el corazón de la persona que no lo sabe apreciar. Y aún así, el rechazo sobresale más que el amor que le puedan dar. Exacto. Pueden tener un amor incondicional los abuelos o los que estén de tutores, ¿verdad? Pero el rechazo que significa que mi padre no me quiera, que mi padre no me abrace, que mi padre no me haya protegido, es más grande que el amor que pueda hacer. Son heridas. Son heridas y ahorita lo vemos. Yo estoy en una casa que lo veo, la mayoría de los que están ahí son hijos de personas rechazadas. O sea, de sus padres pues mal también hay la otra parte, una sobreprotección. Sí, también puede suceder. ¿Y qué termina? Pues acercándose a drogas, alcohol, a muchas cosas. Y eso es como se desarrolla. Los extremos. Los extremos. Digo, tiene relación porque también Ismael por eso reaccionó así, por el rechazo, por el sentirse rechazado. Así es. Y tuvo un carácter fiero, un carácter temible. Y muchas veces decimos que no tienen la culpa, pues, los padres, porque, bueno, a veces le echamos siempre la culpa a los padres, pero pues igual nadie aprendemos a ser padres hasta que somos padres. O sea, por más que te den consejos y todo, hasta el momento que ya eres padre y empiezas a lidiar con el carácter de un hijo que es individual y que es una mente diferente a la tuya, y empiezas a lidiar, es cuando te vas dando cuenta de los conflictos. Pero también sí tenemos que ver y ser conscientes de que a veces como padres somos muy egoístas, y por los conflictos, como nosotros como padres no pensamos en el daño que le hacemos a los hijos. Simplemente ellos decía Agar, pues me voy porque ya no soporto los malos tratos de Sara. Y Sara, no, pues que se vaya, o sea, yo para qué la quiero aquí, o sea, y Abraham, hagan lo que les dé su gana, o sea, todo pensando egoístamente. Nadie pensó en la criatura. Nadie pensó en el hijo que estaba ahí por nacer. Y todos, no, yo estoy afectado, tú no me consideras así, pero ¿qué vemos a lo que está abajo, a nuestra descendencia? Claro. En los divorcios, las separaciones, los conflictos, las peleas entre padres van a afectar a los hijos. Sí, tremendamente. Y no solamente a los hijos, a toda la descendencia, nietos, bisnietos, porque lo vemos desde Adán y lo seguimos viendo hasta hoy. La tercera y cuarta generación. Hasta la tercera y cuarta generación, y ya cuántas llevamos y todavía estamos. Pero bueno, bendito Dios, que Dios es muy bueno y que a través de Jesucristo rompe con esas maldiciones y nos saca adelante y nos restaura, y cuando viene ese entendimiento, esa luz a nuestra vida, todo puede cambiar. Porque después lo vamos a ver más adelante, donde ese ciclo de ese tipo de problemas sí se llega a romper en algún momento. Sí, claro. Pero entonces, por lo anterior, el enviado de Dios le da la indicación a Agar que regrese y se ponga sumisa bajo la mano de Sara, su señora. Y llamó el nombre del pozo de agua, pozo del viviente que me ve. ¿Por qué se menciona Porque va a tener un lugar trascendental en ese pozo, en un lugar que extenderá su influencia hasta la siguiente generación. El futuro sitio predilecto en el que Isaac llegaba a meditar y a recordar la serie de eventos que guardaría este lugar. Entonces, Abraham tenía 86 años cuando le nació Isaac. Ismael. Cuando le nació Isaac ya tenía 114 años. Sí. Ismael más grande que sí, Isaac. Ismael era 14 años más grande. Tenía 86 cuando tuvo a Ismael.
y luego 100 cuando tuvo a Isaac. Sí, es cierto. Sí. Entonces, la familia estaba compuesta por 2 ancianos, uno de 100 años y el otro de 90, respectivamente Abraham y Sara, padres novatos por el reciente nacimiento de Isaac. Y Agar, la madre de Ismael y rival de Sara, imagínate los cuidados que tenía a su hijo, ¿no? Recién nacido. Pues ese sí era Isaac, hijo de los dos. Sí, pues era el predilecto. Claro. Y otra más, lo habían tenido en su vejez, era el hijo legítimo de ambos. Era el heredero de las riquezas de Abraham. Entonces, el príncipe, como quien dice. Sí, el trato iba a ser evidentemente preferencial hacia Isaac. Y todo eso observado por su hermano Ismael, el hermano incómodo. Esto es importante para todos. El trato preferencial de los padres que los padres pueden darle a un hijo produce un gran rencor y odio entre hermanos. Así es. Los celos que pueden tener tan intensos los hermanos pueden estar luchando por tratar incluso de conquistar el amor de los padres. Al Sara decirle a Abraham que debe correr a la egipcia junto con su hijo Ismael, una historia injusta para ambos, ella ser utilizada y desechada como un objeto y el hijo ser puesto en segundo lugar a la llegada de su hermano, deja raíces históricas profundas en el corazón de todo un pueblo que desde sus orígenes fue sometido a esta clase de rechazo. A Abraham le pareció grave lo que Sara le pidió, pero es Dios quien le dice a Abraham que preste atención a la voz de Sara, porque Dios se haría cargo de la egipcia y haría de su hijo el generación de una gran nación, que lo que hemos estado comentando. Sí. Pero en el caso particular de Abraham le dio estas indicaciones sobre porque en Isaac le sería llamada la descendencia. Abraham actuó con falta de sensibilidad cuando le dijo a Agar que se fuera con su hijo. Ahí lo vemos en Génesis donde dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquí lo podemos ver en Génesis 21:14. Entonces, ahí esa imagen de ten un odre y que te vaya muy bien. Se ve como algo un poco insensible, ¿no? Claro, pues cómo no, Abraham siendo la persona más rica y acaudalada del pueblo, que haya despedido a Agar con su hijo ya adolescente, así de esa manera tan cruel, vamos a decir cruel emocionalmente hablando, porque pues sí, como nada más así, con un botellín de agua, ándale, sí, vete, y estamos en el desierto, o sea, que te vaya bien, y es para los dos, o sea, qué tremendo. Y vemos cómo, o sea, aquí en este caso hay que ver que Dios sí le dice a Abraham, ok, hazle caso ahora sí a tu mujer. O sea, ahora sí, ahí sí Dios le dijo, está bien, porque aún yo voy a cuidar de Ismael, de Agar y de Ismael. Y eso también es importante considerarlo, porque muchas veces nosotros podemos pensar que vamos a tener los recursos o la seguridad en las personas que nosotros confiamos. Por ejemplo, cuando un matrimonio tiene que separarse, porque hay ocasiones en que tienen que separarse, porque ahí ya hay tanta violencia que va a perjudicar a todos hasta llegar a la muerte. Entonces ahí Dios sí puede decir, ok, mira, mejor pinten su rayita y cada quien por su lado. Pero ¿qué puede decir la mujer? Es que ¿qué voy a hacer? Él es el proveedor de las finanzas y tengo mis hijos chiquitos y ¿quién me va a ayudar? Y aquí esa es una imagen clara de que la confianza que debes de tener en Dios, de que Dios te va a ayudar, Dios te va a suplir todas sus necesidades. Por eso Él le dice a Abraham, sí, está bien, deja que la corra Sara a Agar, deja que la corra, porque yo la voy a abastecer ahí en el desierto, aun y cuando tú no le vas a dar a ella. O sea, tú, Abraham, que eres rico, no le vas a dar todas las cosas a ella, por no tener conflictos también con su esposa y lo que tú quieras, pero Dios le dice, ok, despídela
y yo soy el Yo que me la voy a encargaré. proveer, y yo soy el que voy a cuidar de ese jovencito, de ese adolescente, y yo soy el que lo voy a hacer un pueblo grande, y yo soy el que lo voy a hacer un hombre fuerte, yo soy. Entonces, así es Dios, y eso es lo que te dice a ti. Cuando Dios te da una palabra, cuando tú estás en una crisis, en un problema, créele que no va a ser el esposo, que no va a ser el abuelo, no va a ser el tío, no va a ser nadie de los que tienes a tu alrededor quien te va a suplir la necesidad. Si tú le crees a Dios, Dios es el que te va a suplir la necesidad. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero así es Dios, Él lo hace. Ahí lo que llama la atención es en el liderazgo insensible que tuvo Abraham para con Agar y para con su hijo. ¿Cómo hubiera sido diferente si Abraham hubiera despedido de otra forma? Por ejemplo, vamos a ver esto. Que Abraham hubiera dicho, entonces, atendiendo la voz de Dios, Abraham, muy de mañana, tomó a Agar y a Ismael. Y en un muy emotivo momento, tomó a su hijo, lo abrazó, lo besó y llorando le dijo, hijo mío, con mucho dolor en mi corazón, te digo que ya no es posible que permanezcamos juntos. Ha llegado el momento de que inicies tu propio camino. No obstante, te bendigo y declaro sobre ti la promesa que Él te ha hecho, que Dios te ha hecho. Dios hará de ti una nación grande, próspera y fuerte. Confía en Dios, Dios jamás te va a desamparar. Él nos ha revelado que eres el hombre al que Dios escucha. Además de que Él me ha revelado que cuidará de ti. Y dirigiéndose a Agar, le dijo, siento un profundo agradecimiento por ti. Todos estos años de servicio a nuestra familia han sido una bendición. Pido tu perdón por el trato que nosotros hemos tenido contigo y con tu hijo. Sé que no ha sido fácil soportar humillaciones de mi mujer y lidiar con mi indiferencia, pero Dios ha visto tu aflicción y tú siempre serás madre del hombre al que Dios escucha. Y tomando 15 camellos cargados de joyas y ropa, entregó a Agar e Ismael ganados y siervos, y les estableció en un lugar donde ambos pudieran iniciar su independencia. Y abrazándolos con lágrimas en los ojos, se despidió de ellos. No, pues imagínense, fuera otra historia aquí. Totalmente diferente. Posiblemente, si hubiera sido también esto, aunque se hubieran sentido, bueno, no soy lo primero, pero no me siento tan rechazado. Mi padre me está aquí. Me está dando una seguridad, está proveyendo para mí. Sí, me está dando una postura de que en este momento no puedo estar con él. Yo creo que si eso pasara en todas las familias, no hubiera tanto rencor. Sí, claro. De alguna manera, pues sería una herida menos profunda. Menos profunda, sí, pero dejarlo bueno, sí, Dios va a proveer, bye. Ándale. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús hablando, Él dice, si tú ves a alguien que tiene necesidad y tú nada más le dices, o sea, oye, lo ves desnudo y tiene frío y tú nada más le dices, ándale, sí, Dios te bendiga, ay, a ver con qué te tapas. O sea, es lo que hizo Abraham, fue lo que hizo, y eso no es correcto. Dice, si tú tienes la manera de ayudarle, dale lo que está necesitando la persona porque lo estás viendo en necesidad. Y él tenía la manera de ayudarle, tenía la manera de darle esos 15 camellos llenos de joyas y darle todo. Tenía la posibilidad, pero no lo quiso hacer solamente por no meterse en conflictos con su esposa. Ese es un gran punto. Abraham evitaba los conflictos dentro de su matrimonio, pero Abraham no era así con los demás. Abraham no actuaba siempre con egoísmo o avaricia. Con su sobrino Lot actuó de manera distinta, le dio a elegir, posiblemente como actuó con Agar y con Ismael fue para evitar el conflicto con su esposa. Así es. Y pues puedes decir, entonces no es bueno que evites el conflicto de la esposa, ya como te digo, sí cuando no es tu responsabilidad lo que se está directamente hablando, pero en este caso sí era su responsabilidad que fuera responsable de sus malas decisiones, porque toda acción tiene una consecuencia
Y esta era su consecuencia, el haberle hecho caso, porque él podía haberle dicho a Sara, Sara, no, mira, vamos a esperar en Dios, Él me dijo a mí que me iba a dar un hijo tuyo, no, espérate, pero él dijo, no, está bien, Sara, lo que tú quieras, y ahí fue a tener el hijo con la sierva. Y ahora, así de sencillo, no, pues vete, Dios que te bendiga, Él me dijo que ya te va a bendecir, pues ay, que te bendiga, o sea, vemos que no son en esos momentos, a pesar de que Abraham era un hombre que tenía muchas cualidades, tenía muchísimas cualidades y era muy próspero y era valiente también porque fue a defender a Lot y peleó y lo rescató y todo cuando lo tenían secuestrado. O sea, Abraham tenía muchas cosas muy buenas, pero en esa área batallaba mucho. No quería tener conflictos con su esposa. Sí, así es, lo podemos ver en Génesis 21:9, donde dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Entonces, ahí Sara solamente también pensaba en su hijo Isaac. Entonces, eso pues sigue habiendo conflictos, en los cuales Abraham pues los evitaba, así. Sí, no intervenía. Entonces los conflictos evidentes era la rivalidad permanente entre estas dos mujeres. Aparte se sumaba esa actitud de indolencia, de pasalón de Abraham, de decir, bueno, sí, está bien, tú resuelve. Y que además se reflejaba en las constantes burlas que hiciera Ismael, el hermano incómodo a Isaac, el menor, y que era el consentido de los padres. Aún en este proceso difícil para Agar y su hijo, podemos ver el poderío de Dios protegiendo a la mujer y al muchacho. Dios escucha el llanto de Ismael cuando su madre errante en el peligroso desierto de Berseba, al faltarles el agua, lo echó debajo de un arbusto y se alejó para evitar presenciar su muerte. En el momento crítico, el muchacho elevó su clamor expresando el llanto y Dios escuchó a Ismael. Entonces el ángel de Jehová abrió los ojos a Agar para que pudiera ver el pozo de agua. Dios siempre va a tener una salida a nuestros problemas. Cuando estamos en la desesperación, ¿verdad? Siempre Dios va a tener una salida, por eso confía en el Señor. Aquí había un pozo de agua, pero ella no lo estaba viendo porque su debilidad de estar en el desierto, su frustración, su miedo, su cansancio, todo lo que estaba a su alrededor la estaba cegando. Pero gloria a Dios que ella pudo ver ese pozo y tomar esa agua y sobrevivir, porque Dios ya había dado una palabra y Dios no nos va a dejar morir en el desierto cuando Él ya nos ha dado una promesa. Sí, ahí Dios le prometió a Agar que su hijo Ismael iba a tener una nación grande y poderosa. Y a partir de ese momento, Agar y su hijo habitaron en el desierto y Dios estaba con el muchacho, siempre estuvo con él. Sí. El relato nos dice que Ismael se convirtió en un excelente tirador de arco, de ahí nacería lo que hemos estado hablando sobre el conflicto árabe-israelí. Ahí nació de ese corazón lastimado de ese muchacho. Sí, así es. Entonces, vemos cómo, aunque la familia de Abraham e Isaac estaba sucediendo ese acontecimiento que era impactante para Abraham, cuando le pide que sacrifique, vemos la otra narrativa en la cual Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham. Si nos vamos a esa parte donde Dios le pide que sacrifique a su hijo, yo creo que una de las cosas más fuertes que cualquier padre puede sufrir es la pérdida de un hijo. Claro. Pero en este caso el hijo era el único hijo que tenía. Ya y Dios sé. le pide. Y esperado por tantísimos por tanto años. tiempo. Ahora ya nos trasladamos a esa parte de la historia donde todavía sigue probando la fe de Abraham. Sí, por eso es el padre de la fe, porque qué tremendo que
que Dios te diga eso. Y claro que no es que a Dios le encante los sacrificios de humanos, como así se acostumbraba en aquellos tiempos, hace muchísimos años atrás, que se daban sacrificios de humanos a los dioses. Pero Dios no hacía eso, claro que no, pero aquí aún así se lo pide y él lo hace. O sea, Abraham dice, ok, lo voy a hacer, pero porque es el padre de la fe, porque él sabía que aunque lo dejara Dios sacrificar a su hijo, Dios se lo iba a regresar, porque ya le había dado muchas palabras de lo que iba a hacer con Isaac. Entonces obviamente Dios lo iba a resucitar, él estaba completamente seguro. Por eso también hay un verso donde le dice Isaac, padre, pues vamos a sacrificar, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y le dice a Abraham, no te preocupes, hijo, Dios proveerá, tú y yo vamos a ir y vamos a regresar. O sea, él sabía que iban a regresar juntos. Entonces vemos a Dios siempre proveyendo cuando uno es obediente. Y pues qué bonito todo lo que representa la vida de Abraham, de Isaac, de Ismael, que ya entendimos por qué fue el conflicto de Isaac y del pueblo judío y del pueblo de Israel y del pueblo árabe. Ya vimos por qué es el conflicto, por ese rechazo de Ismael, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar, doctor. Sí, hablando de el lugar donde buscaba, donde se eligió para el sacrificio de Isaac, era el monte Moriah, que realmente representa muchas cosas en la vida de Abraham. Este es el capítulo de la vida del padre de la fe, donde nos encontramos con una fe sólida y dispuesta a obedecer a cualquier precio lo que Dios le pidiera. Porque pues lo mencionamos, perder un hijo representa algo enorme. Y no perderlo, sacrificarlo tú mismo. Sacrificarlo todavía. Entonces, pues el monte Moriah nos relata 3 elementos fundamentales. Primero, el sacrificio de su único hijo. El segundo, este hijo único sería provisto en el futuro por el mismo Dios también. Y algo similar a lo que sucedió en Moriah cuando Abraham respondió la pregunta explícita de Isaac, cuando él dijo, Padre, he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá. Y el tercero, el sacrificio haría posible el cumplimiento de todas las promesas hechas al Padre de la fe. Dios le había prometido a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si vemos eso, si esa promesa lo hizo y le dice, sacrifica a tu hijo, entonces, ¿cómo iba a ser esa situación? Claro. Entonces, Moriah, como les mencionamos, es algo importante en la vida de Abraham. Dios estaba revelando al padre de la fe que muchos años después, en ese mismo lugar, se levantaría una cruz en la que sería sacrificado el único Hijo de Dios, y que esta vez Dios no intervendría para detener el sacrificio. Ahí sí vemos cómo Dios intervino para detener el sacrificio que le pedía Abraham a su hijo. Y algo sucedió muy años, similar. sí, siglos después. Ajá, siglos después, y que pues ahí Dios no intervino. Ahí en ese monte de Moriah fue donde falleció también Cristo. Y entonces ahí vemos cómo la redención del hombre que fue dada por Cristo, el secreto del éxito de la vida del padre de la fe, lo vemos en el versículo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en la esperanza y contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho, así será su descendencia. Esto lo vemos en Romanos 4:17. Abraham creyó en Dios, no hay duda. Por eso es el padre de la fe. Entonces, eso nos dice que aún con todo lo que
Abraham tuvo de errores porque desde un principio lo dijimos. Los personajes de la Biblia, las familias de la Biblia no eran perfectas, eran seres humanos, eran personas imperfectas, que tenían errores, que tenían consecuencias, pero ahí una de las cosas principales es Abraham como hombre de fe siempre estuvo ahí respaldado por Dios. Qué bonito. Y pues toda esta historia, o sea, lo podemos ver y pues sí, aunque está el conflicto árabe-israelí hasta estas fechas, pues todo tiene un plan y un propósito y podemos ver que Dios es fiel y que el sacrificio que Jesús hizo en ese monte, el sacrificio que Dios como Padre por amor entregó a su Hijo, y no solamente Dios, porque van a decir, ay, qué malo Dios, ¿cómo entregó a su Hijo? No, también Jesús dice, yo puse mi vida, yo mismo la puse por amor de toda la humanidad. Entonces, vemos ese sacrificio que se realizó realmente en Jesús y que trae salvación a toda la humanidad, y vemos que de alguna manera pues todos venimos a ser esas familias, todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos a formar parte de esa descendencia de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios, también nosotros que hemos creído en Dios, que hemos creído en Jesús, que hemos aceptado el sacrificio de la cruz, pasamos a ser descendientes de Abraham. Ahí se cumple el por qué Dios le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas, sal y mira toda la arena que hay en este desierto, mírala, así será tu descendencia, jamás la podrás contar. ¿Por qué? Porque todos nosotros pasamos por la fe en Jesús a ser hijos también de Abraham. Entonces, qué bonito es que si somos también hijos de Abraham, si somos también hijos de Dios, pues tenemos el respaldo de Dios, tenemos la certeza de que Dios va a estar con nosotros, que si Él oyó el clamor de Ismael, que supuestamente Ismael no fue hijo legítimo, porque sabemos que aquí el hijo legítimo pues es el pueblo de Israel, y nosotros todos como gentiles, como que no somos israelitas, pasamos a ser ese Ismael espiritual, vamos a decir, que Dios también nos oye, que Dios también nos bendice, que Dios también nos salva, que venimos a ser hijos también de Dios. Entonces, qué hermoso es que Dios nos muestra a través de cada personaje de la historia su grande amor. Así que por eso te invitamos cada vez que tú te acerques a Dios, que tú le creas a Dios, que aún y te veas en estas situaciones, porque yo sé que mucha gente está en esta situación de Agar, siendo una mujer rechazada, una mujer sola con hijos, siendo hijos rechazados por los padres. Entonces hay muchas personas que se sienten en esta situación afectada, pero Dios está ahí para ayudarte, para solventar tus gastos, tus problemas, tus necesidades, pero tú también tienes que acercarte a Él, obviamente. Claro. Ahorita una cosa que me llama la atención, digo, si somos obedientes, vamos a tener esa promesa que Dios tiene para nosotros. Y hay que esperar el tiempo. Abraham no vio la promesa de ver toda la descendencia. No la vio. Y también a veces nosotros somos desesperados en que ya le pedí a Dios, ya le oré y no me escucha. No sabes cuándo es el tiempo para Dios. No sabes, posiblemente, a lo mejor la promesa que Dios te pone, a lo mejor no lo vas a ver tú, pero lo va a ver tu descendencia. Claro. Entonces hay que esperar muchas veces el tiempo perfecto de Dios. Así es, dejar el egoísmo, no estar pensando nada más en ti, porque tú puedes decir, ay, pues qué chiste, ya no lo voy a ver yo, por eso, pero lo van a ver tus hijos, lo van a ver tus nietos, o sea, no seas egoísta, no pienses nomás en ti, piensa en todas tus generaciones. Dios es un Dios que ya lo tiene todo, así, por eso Él no tiene tiempos, o sea, Él sabe cuándo van a suceder las cosas porque ya está todo así, mira, así ya está como una maqueta toda lista delante de sus ojos. A Él, para ti pueden ser muchos años, para Él puede ser un instante, porque Él siempre está presente en la situación. Para Él siempre es el hoy. Para nosotros puede ser como decir 20 años, 50 años, y Él dice, ¿cómo que 50? Aquí estoy en este momento. Entonces, eso nosotros lo tenemos que entender. Bueno,
difícilmente se entiende con esta mente, pero hay que entenderlo con el corazón, con la fe, así como Abraham lo entendió con la fe. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en tu programa Fight TV, tu canal Impulso Televisión, con el doctor Jorge Luis y tu servidora Rosy Martínez. Te esperamos de lunes a viernes, 4 de la tarde, aquí en tu programa Fight TV. Muchas gracias, Dios te bendice, hasta pronto. Bye.